ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Bueno, estábamos hablando de la reforma que plantea la ministra de Sanidad, Mato, y yo creo que a mí, personalmente, a ver, que se ahorre 7.000 millones, está muy bien, que se racionalice la venta de medicamentos, los envases, que tengan que ver un poco con el tratamiento, ¿no? Y todo esto evitar un poco. Pero yo creo que lo fundamental que se debería de plantear el gobierno es un cambio de mentalidad, en esto como en tantas cosas, pero sobre todo en este asunto. O sea, el cambio de mentalidad de los españoles de que se tiene que acabar otra vez como en los impuestos, el que el listillo sea el que tiene más medicinas en casa, el que hace las recetas con la tarjeta del abuelo. En fin, cambiar la realidad de lo que tenemos, o sea, hacernos ver lo que tenemos delante, y para eso se necesita otra política de comunicación. O sea, usted sabe que el mayor consumo de anticonceptivos en este país lo tienen los pensionistas. Las abuelas. Que tienen la cosa eso aquel, ¿eh? Por eso, o sea, que racionalizar todo eso me parece fundamental, pero sobre todo transmitir el mensaje, que yo no sé si, como en otros terrenos, pues dudo que lo estén consiguiendo, que es transmitir el mensaje de que aquí, o sea, hay que cambiar la mentalidad, o sea, que el listo no puede ser el que defrauda, el que engaña, y eso es lo que ocurre en este país con casi todo. Y con la sanidad muchísimo. Aparte, por supuesto, de que se acaba esto de que es un racista si dices que los extranjeros, con la misma tarjeta que se acaban de empadronar, pues se trae a 5 o 6, ¿no? Bueno, algunos ni eso. O sea, llegaban al aeropuerto, directamente cogían un taxi y decían la planta a la que querían que los llevaran. Bueno, pues claro, eso es intolerable. Llegas al aeropuerto y directamente dices al hospital, ¿no? Sí, no, lo decían, y además lo grave del asunto es que no solo lo decían, sino decían hasta la planta, o sea, sabían el hospital y la planta. Porque claro, había corrido como la pólvora que en determinado lugar al otro lado del Atlántico te operaban gratis. Claro. Es que yo creo que ese es el error, como dice Carmen, ¿no? Es decir, yo creo que es la falsa mentalidad de que eso es lo social, de que eso es lo bueno, y precisamente eso es justamente lo antisocial y eso es lo negativo, porque es decir, eso funciona, los hospitales funcionan con dinero, y ese dinero es de todos los españoles, es de todos los ciudadanos. Entonces, si se despilfarra, a quien miran inmediatamente quienes tienen que gestionar eso es otra vez a los que estamos todos los días, todos los años pagando impuestos. Entonces, o efectivamente hay un cambio de mentalidad, no solamente en sanidad o en farmacia o en enseñanza, sino en general. Es decir, que lo público hay que cuidarlo tanto como lo privado, porque procede todo del mismo bolsillo. Yo cuando cuenta el ministro de Educación que ahora mismo las becas se dan a personas que sacan un 5 y que al año siguiente abandonan, o sea, pero vamos a ver, pero que el dinero nos cuesta mucho ganarlo y pasárselo al sector público. O sea, que ¿qué es esto de que una persona con un 5, que se ve que no tiene interés cero ninguno por el estudio y por prepararse, ¿cómo que le damos una beca? O sea, habrá que ser un poco más exigentes, digo yo. Yo recuerdo hace de esto, en fin, más de 20 años, en una clase de ruso, con una profesora que era soviética y que, en fin, como las clases, aparte de aprender ruso, te enseñaban lo que era la Unión Soviética y si tenían suerte te adoctrinaban, recuerdo que en un momento determinado estaban hablando de la universidad. Entonces recuerdo que la conversación en ruso era sobre la universidad y en un momento determinado comentaban que eran enormemente restrictivos, que no se le daba becas a todo el mundo, etcétera. Y entonces yo le dije, pero bueno, ¿y en un estado socialista y realmente todo el mundo no puede ir a la universidad, etcétera? Y me dijo, con mucha más razón en un estado socialista. Es decir, la construcción del socialismo lo que exigía es que solo los que eran absolutamente excelentes entraran a la universidad y se les becara. El resto ya había por ahí coljoses para que cultivaran el maíz. Pues eso, y el que haya una universidad en cada territorio y una parada de ave, en fin, que tenemos que darnos cuenta que es que todo eso habría que hacerlo incluso aunque nos fuera de maravilla, o sea, que no tiene ningún sentido, o sea, que porque nos vaya bien hemos tirado el dinero, no hemos racionalizado nada del gasto y no hemos hecho ninguna política de información a la gente de que esto se había terminado, o sea, que se han terminado los despilfarros
haya dinero o no haya. Yo creo que de esas cosas nos damos cuenta por las buenas o por las malas, ¿no? Es decir, Sí. por las buenas no nos hemos dado cuenta y ahora nos empezamos a dar cuenta por las malas, porque empezamos a ver que para que se mantenga todo eso me tienen que subir el IRPF, me tienen que subir el impuesto de sociedades, me tienen que subir no sé qué. Es decir, al final nos estamos empezando a dar cuenta de que parte efectivamente todo de los mismos bolsillos, con lo cual si eso va mal, a mí me va a ir mal. Bueno, de los bolsillos y de la ignorancia, porque luego para terminar de arreglar, estoy oyendo, por ejemplo, mucho estos días en tertulias, etcétera, que el copago es el repago. Es decir, que con lo que ha pagado la gente, lo que le detraen del salario, etcétera, pues ha pagado la asistencia sanitaria, etcétera, y ahora pretenden además que pero es que eso no es verdad. Y además nadie coge lápiz y papel y se pone a calcular lo que es el coste de una operación, una atención médica, las medicinas, etcétera, y lo que le detraen de la nómina. Por Es eso, decir, lo que hace la Comunidad de Madrid, que es mandarte la factura, sombra. eso Hombre, es, vamos, pero o sea, oiga, que sepa usted que el apendicitis ha Eso es costado absolutamente tanto. pedagógico, porque sabes lo que ha costado lo que Totalmente. te han hecho. Y dices, caramba, pues esto hay que cuidarlo. Entonces ya piensas de otra manera. a mí me llamaba la atención hace unas semanas hablando con unos amigos norteamericanos sobre la reforma sanitaria de Obama, que en estos momentos está en el Supremo, para ver si es constitucional o no. Y entonces uno de ellos dice, es que es una vergüenza, porque efectivamente la sanidad la tendrás que arreglar. Pero claro, aquí el problema va a ser que como todo el mundo tiene que pagar su sanidad y algunos no van a poder pagarla, la vamos a tener que pagar los demás. Y entonces esto les parecía absolutamente inmoral. Es decir, que de alguna manera lo que eran gastos de otras personas, en vez de esa persona asumir su gasto, en sanidad en este caso, lo tuvieran que pagar otros, les parecía, pero verdaderamente inmoral, injusto e indigno. Bueno, pues eso es lo que pasa aquí y encima la gente no lo sabe. Es que es la diferencia de mentalidad. Aquí se dice no sé qué actividad o no sé qué servicio gratis total y todos decimos qué bien, qué bien, qué bien. En Estados Unidos se dice eso y dice un momento, ¿y ¿quién lo paga? ¿Cómo se va a pagar? Exactamente. ¿Cómo se va a pagar eso? Yo siempre recuerdo, cuando me dicen cosas de este tipo, le digo, yo me encantan las películas americanas de abogados y de juicios y de tal, ¿no? Y siempre hay el típico fiscal que antes de que siga un proceso y se pueda llegar a un acuerdo intermedio y tal, siempre dice... Esto le va a costar tanto al contribuyente. Exacto, Es cuidadito que el contribuyente nos va a pedir responsabilidades. Digo, madre mía, o sea, aquí... Es verdad. Que aquí va a juicio todo el mundo recurre, todo el mundo no sé, que esto es un... ¿no? Como lo paga, no se sabe quién lo paga... Pues con esto lo mismo, con la sanidad lo mismo, se tiene que acabar la historia de que esto no se sabe quién lo paga y bueno, pues con la receta del abuelo vamos todos a la farmacia, ¿no? Es que los norteamericanos son un pueblo muy mal acostumbrado, porque además ellos dicen eso de yo soy un taxpayer, soy un paga impuestos, y resulta que pueden escribir a su congresista y todo para protestar por cosas que les suceden. Así no se puede ir lejos. Claro, pero porque si tienes algún problema, vas directamente a tu congresista, cuya oficina está 2 calles más abajo. Aquí Y vas a tienes. verlo y le dices, oiga, usted me dijo que iba a hacer esto y ha hecho esto otro. O usted está haciendo esto y no me parece oportuno. ¿Aquí dónde vas? ¿Quién es tu congresista? ¿Aquí dónde vas? ¿Aquí dónde vas? Pues bueno, cantos al sol, ¿no? Bueno, que yo sé que Aranda tiene un informe demoledor sobre España, así que antes de que... En este caso, ¿procedente de quién? Antes de que le des el cruz y raya a los espectadores, déjame que cuente yo que tengo otro de Agio Global, que es una empresa especializada en recursos humanos, que ha hecho un informe y dice que el 95% de las empresas españolas espera mantener su plantilla o incluso crear algo de empleo durante 2012. Y solamente el 5% cree que tendrá que reducir su número de empleados. Pues esto es lo que me gusta a mí, que la gente aumente su fe religiosa. Esto no era eso es esperanza, eso es ¿no? Que un día señal dije yo que tenía de que fe y me dijisteis que efectivamente la no, gente- que era esperanza. La Yo se lo he gente- dicho. Eso es lo que a mí me Yo gusta. se lo he dicho a Carmen también, digo, mira, Que la ojalá. gente se haga más piadosa, crea más en la intervención de la providencia, o sea... Ojalá, pero fíjate que las empresas de mayor capitalización en España, las que están en el IBEX 35, que llegaron a valer 16.000, que llegaron a tener 16.000 puntos, ahora están en 7.000 puntos. Y 16.000 puntos. Y bajando. Y bajando. Y los 16 lo tuvieron en 2007, es decir, no hace tanto de aquello. Y estas son las empresas más capitalizadas de nuestro país. Pero con ya lo cual- sabes que el empleo no lo crean las empresas mayores del IBEX 35. O sea, Es que no verdad. nos metas rollos, Aranda, Es verdad, es que verdad. por ahí no. Es O verdad, sea, es el verdad, 95% del empleo lo crean las pymes. El 98. O el bueno, pues 98. mejor, a mi favor. Exactamente O sea, el 98. las del IBEX...
pero si Lo que tienen que hacer es desapalancarse, como está haciendo ACS y como estamos haciendo todos. Si las grandes empresas, que son las que se supone que tienen mayor músculo financiero, están así, imagínate cómo están las pymes y cómo están los autónomos. Bueno, pero a las pymes ahora, vamos a ver, a los a las pymes ahora se les va a pagar lo que se les debe desde hace ni se sabe cuándo. Bueno, pero es una inyección que en este momento les puede venir muy bien. También la reforma laboral ha abierto nuevos caminos en el sentido de poder negociar condiciones distintas para frenar la sangría. Ya no te digo crear empleo, pero por lo menos mantener, que es lo que viene a decir este estudio. O sea, lo de creación de empleo es un poco residual. Lo más importante, me parece a mí, es la idea de que se puede frenar un poco la sangría, que es un poco, en definitiva, lo que se esperaba de esta reforma laboral, por lo menos en el corto y medio plazo. Se crea una antesala al despido. Claro, un dique de contención que no es el despido, es lo primero que hago porque no puedo hacer otra cosa, ¿no? El despido es lo último que hago, pero porque no puedo hacer otra cosa. Es decir, no vas esperando hasta que ya no tienes ninguna otra solución. Y normalmente incluso va el propio pequeño mediano empresario también va a la quiebra, o iba a la quiebra, ¿no? Por esas indemnizaciones. Y ahora lo que sucede es que tienes una antesala. Antes del despido tienes otras medidas de flexibilidad, lo cual te permite por lo menos tratar de no despedir. Y eso es tremendamente positivo. Es decir, yo a eso no me parece, además de las 3 reformas que se han hecho, me parece que la más profunda ha sido la laboral, sin duda. Y volviendo otra vez a la comunicación, me gustaría que esto se dijera en el exterior, porque si no nos encontramos con informes como este de una agencia de calificación que se llama Carmel Asset Management, donde sigue todavía diciendo que uno de los gravísimos problemas que tiene España es que tiene el mercado de trabajo más rígido de toda la Unión Europea. Efectivamente esto sucedía antes, pero ahora ya no existe eso. Y yo creo que habría que hacer un trabajo, no sé si a través de las embajadas, con esto que se ha dicho de un Ministerio de Asuntos Exteriores más económico, o a través del Ministerio de Economía, pero fíjate, es que... Bueno, también el Carmel se podría enterar antes de hacer un informe sobre un país, ¿no? En el sitio más y peor. habría que ver además también cuando lo hizo. Claro, pero estas cosas hay que modificarlas. Se acaba de publicar, o sea que te quiero decir que los de Carmel, en fin, podían haber venido a preguntar sin duda, qué estaba pasando en este país, pero ¿no? Bueno, porque como nosotros... se ha dedicado a echar todo trapos sucios sobre España, o sea que bueno. Pero como nosotros somos los perjudicados, yo creo que si no lo hacen los demás por nosotros, pues nosotros deberíamos de ser más proactivos en ese sentido y transmitir que, caramba, que estamos tratando de hacer los deberes. Es decir, yo creo que nos queda todavía mucho y que hay que hacer un cambio de mentalidad muy profundo, ¿no? Pero hay cosas que se están haciendo. Está claro que la comunicación no es el punto fuerte de este gobierno, ni dentro ni fuera, por más que haga 800 viajes de guindos. Porque claro, si luego dice una cosa de Guindos y viene aquí y otro de su propio gobierno o del partido que lo apoya dice otra cosa, pues así no llegamos a nada. Y no convenceremos además a la sociedad española de eso, de ese fundamental cambio de mentalidad de que estamos en otra dimensión. O sea que lo que hemos vivido hasta ahora ha sido en cierto modo pues un espejismo y que ahora es cuando la realidad se nos pone delante, ¿no? Yo creo que son 3 medidas clave, es decir, cambio de mentalidad, puesta en marcha de medidas que favorecen ese cambio de mentalidad y, en tercer lugar, comunicación de que se están haciendo las cosas, ¿no? Es como la estrategia de guerra, ¿no? No solamente hay que ganar la batalla, sino después hay que transmitir a los tuyos y a los del otro que la has ganado o que los otros la han perdido, ¿no? Es decir, forma parte también de la batalla. Claro, además hoy, fíjate que hoy se ha visto claramente que la bolsa, por ejemplo, ha ido por un derrotero y la prima de riesgo por otro. Claro, y mañana hay una fundamental subasta de deuda a largo plazo, entonces nos están machacando. Entonces eso es verdad que ahora, como decíamos al principio, pues hay 2 países fundamentales que están a su batalla particular, ¿no? Y que Italia, como siempre, lo hace fenomenal y siempre busca hacerlo bastante eso, bien. lo hace fenomenal. Siempre hay alguien a quien darle y peor, y ellos están ahí callados y no están haciendo prácticamente nada, pero tienen como esa especie de prestigio, de que es made in Italy, que luego ni es Italy ni nada, pero no, como el lo hacen muy que bien. Suele ser español, pero lo hacen muy bien y al final los que están cobrando somos nosotros. Se asientan más en la zona norte del país que en la zona sur, y con eso de que están más cerca de Europa parece que son realmente más europeos que nosotros, ¿no? Y yo creo que efectivamente nosotros estamos haciendo bastantes más cosas en la línea adecuada. Otra cosa es que esté siendo de la profundidad necesaria y que se esté transmitiendo adecuadamente. Y luego que ellos no tienen autonomías. Es más, el régimen regionalista italiano, que a mí no se me olvidará nunca, como cuando se estaba discutiendo la Constitución, que yo estaba en la Facultad de Derecho,
pues había alguna persona que ahora está en el Consejo de Estado diciendo que las autonomías no iban a funcionar y que había que ir hacia un modelo como el regionalista italiano. Aparte que tienen menos competencias, tienen un techo de gasto. Y el techo de gasto, es verdad que los primeros años no lo tuvieron, pero en un momento determinado dijeron aquí hay que poner techo de gasto, porque si no se van a poner a gastar a lo loco y hunden al país. Y nosotros hasta ese punto todavía no hemos A mí, llegado. de todas maneras, me gustaría ver las cifras reales de Italia, porque Las cifras la reales de economía Italia son sumergida, la economía el fraude sumergida es fiscal, impresionante. el cachondeo que... Es impresionante, Vamos, pero luego sí es verdad que, por ejemplo, las distintas regiones tienen un techo. Es decir, ahí, luego como vaya el techo, bueno, porque las solo la anécdotas deuda que es el podemos- doble o más. Sí, que la luego las nuestra. anécdotas que podemos contar sobre sobre determinadas obras públicas que nunca se ejecutan y se cobran y tal. Vamos. Bueno, eso Made es in algo, Italy, made eso in es Italy. algo, pero verdaderamente impresionante. Pero sí es cierto que tienen un techo y que han Y que se intentado venden muy bien, mantenerlo. César, que se venden muy No bien. me cabe la menor se duda. venden pues si no me fenomenal. cabe la menor Bueno, y duda. aquí vamos a tener un techo también, ¿no? En las comunidades autónomas. Bueno, y el que eso no es lo lo cumpla, único, eso y es lo poder de único que nos puede intervención. salvar. Eso es lo único que nos puede salvar. Convencer al exterior de que efectivamente vamos a embridar las comunidades autónomas. Como no los convenzamos, Lo único ya- sensato, por cierto, que ha dicho hoy Trinidad Jiménez en toda la rueda de prensa es que, aunque no les gusta, Andalucía lo asume. Digo, la reforma sanitaria. faltaría más, ¿no? Ah, bueno, pero es que podían haber dicho que no. Te quiero decir que ha tenido que reconocer que, a pesar de que no les gusta la cuestión, a Andalucía no le va a quedar más remedio que pasar por el aro. O sea que, bueno, a mí me ha parecido interesante en el sentido de que, bueno, a ver si van entendiendo que si esto se adopta por mayoría hay que hacerlo y que si no lo haces te cae la mundial. bueno, No yo he sé- no visto sé si ha calado el mensaje. el dinero que Andalucía dedica, Como- por ejemplo, a la ayuda al Congo. En fin. Pero bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. ¿Cómo viene la prensa económica mañana? Pues viene con copagos, ¿no? Expansión, Creía que simplemente. iba a decir con el Congo. Pero bueno. Bien. Expansión, lacónicamente, llega el copago. El economista, Sanidad pone fin al gratis total en los medicamentos. Bueno, para algunos, porque los parados, por ejemplo, pagaban hasta ahora el 40% y ahora volverán a tenerlo. Mira, nos va a costar un Congo. No, Las nos está medicinas. costando. Ya- Me ya parece nos más cuesta. razonable el copago de la ministra que el copago que se ha instalado en Cataluña, por ejemplo. Ujú. Me parece más justo este que aquel. Sí, el otro es no discrimina. El otro no discrimina. Y 5 días llega la iguala farmacéutica, hasta 18 La iguala euros. farmacéutica. Sí. Hasta 18 euros al mes a los pensionistas. Y bueno, si quieren otras noticias más allá del copago, por ejemplo, YPF, expansión, Argentina ofrece entrar a YPF a grupos chinos. A entrar en YPF a grupos chinos. Eso es muy sensato, pero han tardado meses en hacerlo. Pero si ya lo estaba negociando, Estaban negociando, ¿no? FAO, la entrada de... Es que recordemos que Argentina es dudoso que tenga el dinero necesario para indemnizar a Repsol, incluso tras la rebaja de pagar solo el 40%, y sobre todo no tiene ni mucho menos el dinero suficiente para realizar las inversiones necesarias para explotar los yacimientos de vaca muerta, que se cifran en más de 20.000 millones de euros. Con lo Es cual, una superficie como la de Galicia aproximadamente. Pero si esto ya sabemos a qué viene, ¿no? O sea, entre cortina de humo, entre forrarse unos cuantos y ya Sí, está. sí. O sea, y quedarse con la empresa. sí, claro, Luego pero que ya... el argumento de no, la nacionalizamos para producir más dentro. Bien, y entonces, ¿quién invierte para que produzcas más dentro? Porque Repsol tenía planeado invertir, tú no tienes dinero, con lo cual o se la entregas a otros o se queda sin... Y sin por el realizar la inversión. camino, me Claro. forro. Yo creo que Mío Argentina, sí yo. Argentina es el perfecto ejemplo de un país que no se sostiene porque ha practicado una economía hipersubvencionada. Ujú. Entonces ya no tiene dinero, pero es que no le queda un duro, no le queda un chao, como se dice ahora, ¿no? Y no aprenden, ¿eh? Y no aprenden. Y no aprenden. Es algo que se repite periódicamente y no aprenden, ¿eh? Pero a mí lo que más tristeza me da es haber visto que en los discursos que da la nueva Evita Perón, gente joven la aplaude.
este tipo de política económica neomarxista? Bueno, porque les está subvencionando la energía. Claro, es que le pagan 8 veces menos que el coste de Eso no es producirla. sostenible, eso no es Oh, sostenible. claro, pero la gente dice, mientras dure y me lo pague, pues De todas la gente es formas- así de insensata. De todas formas, es impresionante lo que dice don Francisco. Yo recuerdo hace unos meses que en el canal 24 Horas, que es como la Cominter pagada por todos aquí en España, o sea, es como el comisariado de agitación y propaganda, pero pagado por todos los españoles, volvían a emitir un informe semanal sobre Kirchner y el kirchnerismo. Que eso era un publireportaje, o sea, vamos, no creo que los propios kirchneristas, puestos a hacer un documental de propaganda, les saliera tan bien como el de informe semanal. Yo no daba crédito. Y efectivamente lo que aparecían eran muchos jóvenes, a los que les han metido una mezcla de populismo, patrioterismo rioplatense, etcétera, etcétera, y estaban entusiasmados, o sea, pero convencidos de que Néstor Kirchner, vamos, era una mezcla de Lenin y Abraham Lincoln, pero verdaderamente impresionante, ¿no? Que uno se quedaba absolutamente pasmado, ¿no? Bueno, y luego se ha rodeado además Kirchner, ¿no? De esa tropa de jovencitos, Los amigos del niño, ¿no? los amigos del niño, alguno que además le bonito va a suena dar eso de los amigos un del niño, carguete, ¿no? ¿eh? Un Parece carguete una cofradía. bien remunerado y tal, y claro, Eso une mucho, ¿eh? hombre que se une. Eso une Las mucho. comisiones deben unir mucho. Hombre, ya lo decía Benavente, o sea, no crees afectos, crea intereses. O sea, eso es obvio. Pues de todas las inversiones que se van a hacer este año en Sudamérica, solo el 0,7% van a Argentina. O sea, no es ese dato ya suficientemente ¿Por qué escalofriante. será? Bueno, y en el ranking de transparencia, de seguridad jurídica, están donde, vamos, Fidel Castro y Y Argentina. Cuba y no sé, me acuerdo ahora cuál es el otro, pero vamos, los dos. Venezuela. Y Haití, Rusia, Venezuela. me parece también. Sí, pero es que obviamente pues es la consecuencia, ¿no? Si tú pues te cargas los fundamentos más básicos del Estado de Derecho, nadie va a querer entrar en tu país a menos que entre contigo de la mano, es decir, alguna corruptela pues de la que los dos salgáis beneficiados, como pueden ser ahora las empresas chinas con las que se está negociando, o a menos que haya unas oportunidades de ganancia tan brutales que pases por alto los riesgos enormes que implica. Pero claro, eso te limita mucho el potencial para captar capital extranjero, porque pelotazos en cada país hay muy pocos. Cada vez menos porque se dan con la gente, no es tonta. No me gustaría estar en el pellejo del presidente de Endesa Argentina, de Telefónica Argentina, Bueno, de yo Gas me Natural imagino- Argentina, Dios Yo me mío. imagino que los de Telefónica tienen que estar temblando, Sí. porque a lo tonto, es que claro, en el caso de Telefónica ya les han acusado de una avería que hubo hace pocas semanas, que dejó a varios usuarios de teléfono móvil y de telefonía fija sin poder llamar por teléfono unas horas, y ya les dieron la advertencia de que se iban a enterar de lo que vale un peine. De hecho, atención al dato de 5 días, España supone el 26% de las inversiones extranjeras de Argentina. Es decir, uno de cada 4 euros que están ya invertidos en Argentina, no que entran, sino que ya están dentro del país, son españoles, con lo cual cuidado con lo que se pueda venir, porque precisamente por eso también habría que evitar represalias que fueran comerciales, porque esto puede ser una escalada... Sí. Pues yo yo al revés, yo personalmente- pienso que hay que, o sea, que ante una fechoría de este tipo tienes que ser muy duro, o sea, tienes que dar Pero- la cara, vamos, tienes que dejar claro que no vas a pasar ni media, eso sí, vas bien acompañado, ¿eh? Pero Por Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que Cuantos pasa- más primos de zumosol tengas, mejor, pero... Yo estoy de acuerdo con eso, lo que pasa que yo, por ejemplo, lo que suprimiría de manera radical son por ejemplo, las ayudas Así al es. exterior. No, claro. Claro, claro. Lo siento por, en fin, salesianos, jesuitas, el movimiento por la paz, el desarme y la libertad y los prodiversa y demás, que no van a trincar cacho, pero yo creo que ahí es donde hay que cortar. Es decir, cualquier tipo de ayuda hacia el exterior que en estos momentos pueda tener Argentina, pues se suprime y ya está. O sea, y Que además lo de ayuda al Y más para el Congo. no. Y lo del Congo, vamos, yo lo siento mucho, pero yo o sea, vamos a ser medianamente serios. Estamos hablando de que va a haber recortes en sanidad. Hay comunidades autónomas que han cerrado quirófanos y no hay consultas por las tardes. No pagan o pagan con un enorme retraso a las residencias de ancianos, etcétera. Y estamos mandando dinero al Congo. O sea, vamos a ver, es que me parece criminal. Bueno, Lo al siento Congo y a muchísimo. Argentina Bueno, y a al Congo, a Zimbabue Perú, y a- ¡buah! a los palestinos y a donde sea. Es decir, Y eso hay que me da lo cortarlo. mismo. Pero se Me auditan, parece las, intolerable. se auditan las cuentas de todas esas organizaciones que tienen dinero público. Esa es una de las cosas que yo me preguntaba.
Porque es que luego además cuando uno va a la página web sí la puede abrir, porque ya le adelanto que alguna de la página web dice que es progresista, etcétera, etcétera, en Google, las 3 líneas que salen, pero cuando pinchas no hay quien entre. Entonces hay otras que sí. Y de pronto, pues cuando aparecen las entidades colaboradoras, te encuentras con 5 páginas de listados de entidades colaboradoras, que digo yo que en algún momento algo les habrán dado, no sé, un paquete de gomas de borrar, en fin, un envío de bolígrafos, yo que sé, cualquier cosa. Y entonces empiezan a aparecer ayuntamientos, empiezan a aparecer diputaciones, gobiernos autónomos, cajas de ahorros, etcétera. Y tú dices, pero bueno, aquí el gran error es que no hemos creado una ONG. O sea, yo no sé cómo no se nos ha ocurrido a ninguno de nosotros, porque debe ser uno de los pocos negocios en este país que no ha quebrado, que recibe dinero público, que me da la sensación de que impuestos no deben de pagar o deben de pagar poquito, y que desde luego a nadie se le ocurre en ningún momento mirar las cuentas. Claro, es que lo que la y encima estás bien mirado, porque mandas dinero al Congo ninguno o a de Palestina o a otro sitio, ¿no? Ninguno de estos se ha preocupado qué ha pasado con el dinero que han dado. O sea, es que es una coña marinera, pero claro, lo hemos visto con otras cantidades mucho mayores y para proyectos en la propia España, imagínate como para irte a mirar lo del Congo. Sí, pero esto es un dineral, es decir, Es un porque dineral. es que además Eran 8.000 el dinero que millones la hemos visto, cooperación, me bueno, de parece. cooperación, ya solo la Junta de Andalucía, yo lo estaba viendo esta mañana en el Boja y verdaderamente no daba crédito a lo que estaba viendo. Pero además unas cantidades inmensas, 2 millones de euros para el Congo. Pero tú dices, pero bueno, pero con 2 millones de euros debes de comprar comarcas enteras en el Congo, elefantes incluidos, si los hay. O sea, es algo, ¿verdad? ¿Y esto alguien en la Junta de Andalucía lo mira? Y mientras tanto sigue creciendo la morosidad del españolito. ¿Cómo no va a crecer si al españolito lo fríen a impuestos porque estamos ayudando al Congo? Porque claro, esto es como el famoso chiste de su tierra, ¿no? Del que iba pidiendo palambre de la India, ¿no? Y se vuelve y dice, pero toda la India pensáis alambrar. Pues igual, o sea, pues esto pasa igual, ¿no? O sea, pues, que parece ser que el Congo lo estamos redimiendo nosotros, que ni siquiera ha sido una colonia española, pero vamos, lo que estamos haciendo por el Congo y por los palestinos, poco por caso, no tiene nombre. Es impagable, vamos. O sea, es algo que verdaderamente es admirable, de verdad. Admirable que hayamos llegado tanto tiempo en estar al borde de la suspensión de pagos. En fin, doña Carmen, don Francisco, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura a ver si se nos pasa esto. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.